Hola, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué grato reunirnos una vez más para continuar nuestro estudio de la Palabra de Dios. Estamos ya en víspera de las fiestas patrias y aunque ya sabemos quién es nuestro próximo presidente, sin embargo está la incertidumbre de qué va a ocurrir en nuestro país, en nuestra sociedad en los próximos 5 años, ¿verdad? Pero justamente en estas circunstancias de incertidumbre, a veces un poco de temor, es cuando más necesitamos nosotros la palabra de Dios. Empaparnos de ella y dejar que esa palabra nos fortalezca y nos guíe en cuanto a qué debemos hacer y cómo debemos actuar en las circunstancias que vengan, no importa cualquiera que éstas sean. Entonces vamos a nuestra palabra para el día de hoy, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los cristianos en Roma, una ciudad culta donde tenía que lidiar contra la filosofía y el paganismo de la cultura greco-romana, él les dice en su carta a los romanos, el capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo el apóstol es que la perfección, la complejidad, la grandeza, la inmensidad del universo es una prueba palpable de un Dios eterno, sabio y poderoso, quien lo ha creado, ¿no? Y que Él es el único a quien debemos adoración y obediencia. Pues bien, 1000 años antes de Pablo, David ya había intuido algo de esa grandeza, de esa sabiduría, de ese poder, cuando en las noches, seguramente cuidando las ovejas de su padre, en el campo, contemplaba el cielo estrellado y al levantar sus ojos y contemplar esa belleza, pues entonces surgen de sus labios palabras de admiración, de adoración, como el Salmo 8, los primeros 4 versículos, donde dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Aquí el salmista del asombro pasa a la admiración, de la admiración a la adoración. Pero el Espíritu Santo le iba a revelar cosas mucho más profundas, que luego él volcaría en sus salmos, especialmente el Salmo 119 que estamos estudiando y que han sido registrados estos salmos para nuestra bendición e inspiración. Uno de estos salmos, el Salmo 119, y en especial la estrofa que veremos hoy, la número 12, que empieza con la letra hebrea Lamed, nos habla justamente acerca de la grandeza de este universo y cómo el universo es una prueba palpable de la grandeza de Dios y de la palabra de Dios. Así que vamos a leer el Salmo 119, los versículos 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Pues bien, en los primeros 3 versos de esta estrofa encontramos nosotros el argumento central al cual llega David y por el cual esa palabra es la roca firme sobre la cual él ha fundamentado su vida. Y de tal manera que vamos a ver estos 3 primeros versículos como nuestro primer punto, que es el universo
prueba absoluta de la palabra de Dios. Repito, el universo, prueba absoluta de la palabra de Dios. Vamos a recorrer los primeros 3 versículos, 89 al 91, cuando el salmista dice en una exclamación de admiración, de asombro: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. David no necesitó telescopios ni poderosas computadoras para llegar a la conclusión de que el universo es prueba irrefutable y permanente del diseño, la creación de Dios por medio de su palabra. Y es que esta es la verdad. Desde que Dios dijo, sea el universo, su palabra creadora incluía los 2.000 millones de galaxias que hoy día sabemos que existen, cada una con 100.000 millones de estrellas. Decía, una cosa impresionante que escapa de la capacidad de imaginación nuestra. Y todo dentro de una inmensidad imposible también de imaginar, como son los 93.000 millones de años luz que tiene de dimensión, de longitud, nuestro universo, el universo conocido hasta ahora. Pero se supone y se sospecha que es mucho más grande todavía. Así que pensemos, 93.000 millones de años luz. Es decir, que un rayo de luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo demoraría 93.000 millones de años para llegar de un extremo a otro del universo conocido. Algo realmente totalmente más allá, que escapa totalmente de nuestra capacidad de imaginar o de pensar. Ahora bien, el salmista dice, tu palabra permanece en los cielos. La palabra de Dios es la ley de este vasto, de este inmenso universo. Y el universo entonces es testigo silencioso del poder de la palabra de Dios que pudo crear toda esta realidad. Pero David añade, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. David, con la poca luz que tenía, supo que Dios había creado todo por medio de su palabra y que todas las cosas subsistían y permanecerían así hasta que Dios lo decidiera, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ya en la madurez de la revelación, el apóstol Juan añade algo muy importante. Él dice en Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La armonía y coherencia es total. La palabra verbo, usada por Juan, refiriéndose a Cristo, es traducción del vocablo hebreo logos, que quiere decir palabra. Recuerden, esto está hablando de Cristo, quiere decir palabra. Entonces, y dice que el verbo ha creado todas las cosas y nada de lo que se ha hecho fue hecho sin Él. Entonces, el universo fue creado y subsiste, es sustentado por Cristo, que es el verbo, la palabra de Dios. David, 1000 años antes, Cristo luego, coinciden totalmente en esta verdad absoluta de que este universo es creación de Dios por medio de la palabra que es Cristo. Después de 100 años de especulaciones sobre el origen del universo y de negar con menosprecio el relato bíblico de la creación, más y más científicos el día de hoy van llegando a la conclusión de que la única explicación lógica y razonable es la de un creador inteligente. Son numerosos los científicos que antes eran ateos o agnósticos que hoy día están aceptando la realidad de un creador inteligente. Por ejemplo, Robert Jastrow, un astrónomo y astrofísico agnóstico. Sin embargo, él dice lo siguiente: para el científico que ha vivido, guiado por su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Él ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto. Al asomarse por la última piedra, lo saluda un grupo de teólogos
que han estado sentados allí hace siglos. Es decir, él reconoce que después de todas las investigaciones basadas en la razón humana, en la inteligencia humana, pero negando a Dios, cuando llegó ya al extremo de esa ignorancia, dice, allí se encuentra con que había un grupo de teólogos que ya sabían lo que él está descubriendo al no tener otra explicación para este universo. Otro científico, Arthur Schawlow, premio Nobel del año 1981, él dice, me parece que cuando uno considera las maravillas de la vida y el universo, las únicas respuestas posibles son religiosas. Y yo me encuentro ante la necesidad de un Dios en el universo y en mi propia vida. Un astrónomo, un astrofísico, un científico en toda la palabra, ¿verdad? Pero estos hombres que han estudiado el universo y han negado repetidas veces y por tantos años el relato bíblico de la creación, hoy están reconociendo. Hay un creador inteligente. Todavía no lo aceptan como Dios, pero ya están reconociendo que un ser inteligente ha creado este universo. Y el descubrimiento del ADN en los últimos años, la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, ha sido el golpe de gracia para la teoría de la evolución, la teoría evolucionista. Dos autores escriben un libro y dicen lo siguiente: la codificación detrás del ADN revela una inteligencia tal que ésta sobrepasa nuestra imaginación. Y ellos continúan diciendo, el fundador de Microsoft, Bill Gates, dice que el software del ADN es mucho más complejo que cualquier software que nosotros hayamos desarrollado. Es decir, un hombre como Bill Gates, uno de los más millonarios en el mundo, ¿verdad? En base al software que él ha creado y la compañía que ha creado. Él reconoce, sabiendo tanto de informática, reconoce que esa pequeñísima molécula que es ADN, que está dentro del núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, es decir, es infinitamente pequeño, sin embargo contiene más información que cualquier programa, que cualquier software que haya creado el ser humano. Ahora, casualidad, fruto de la coincidencia, de la casualidad, un accidente absolutamente imposible, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que este universo es una prueba impresionante de la verdad de la palabra de Dios. Por otro lado, después de tantos años de negar la Biblia, afirmando que son mentiras, mitos, y que la única verdad es la de la ciencia, el posmodernismo de nuestros días está negando que exista una verdad absoluta. Esto es lo que se llama el relativismo del mundo posmoderno, del mundo actual. Es el mensaje que se propaga por todos los medios, medios de comunicación, televisión, cine, literatura, explícita o tácitamente. Ese mensaje es que no hay una verdad para todos, sino que cada cultura o cada persona puede tener su propia verdad y que todas son válidas, ¿no? Y este es el último ataque contra quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un ataque contra su iglesia también. Y tristemente hay un sector de la iglesia que ha cedido, ha caído también en el relativismo posmoderno y ya tiene temor de hablar de la verdad de la palabra de Dios como verdad absoluta, para que no se le acuse de ignorante o de arrogante, ¿verdad? Pero como alguien ha dicho, del mismo modo que no es arrogante un profesor, un maestro de matemáticas que insista que 2 más 2 son 4, porque es la verdad, como tampoco es arrogante un cerrajero que afirma que para cada cerradura hay una sola llave, tampoco es arrogante que el cristiano insista en que el cristianismo es la verdad y todo lo contrario es falso. La verdad absoluta existe y existen consecuencias por estar equivocado, por negar esa verdad. Un profesor
aconseja lo siguiente: cuando alguien te dice que no existe la verdad, lo que te está pidiendo es que no la creas. Entonces, no la creas. Repito, si alguien te dice que no existe la verdad, él está afirmando algo como verdad, ¿no es cierto? Para él su verdad es que no existe la verdad absoluta. Por lo tanto, si no existe la verdad, no hay que creerle, ¿no? Entonces, no le creamos y continuemos nosotros tranquilamente con nuestra fe en la palabra de Dios, que sí ha probado ser verdad a lo largo de siglos. Nuestro segundo punto. Los versículos 92 y 93 nos dan nuestro segundo punto, que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. El salmista dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El salmista dice: ya en mi aflicción hubiera perecido. Hubiera muerto si la palabra de Dios no hubiese sido, dice, su delicia. Es lo que confiesa el salmista con toda sinceridad. Ante la grandeza de la palabra de Dios, en su momento de aflicción, no acudió a ella solo por desesperación, sino porque amaba tanto esa palabra que era un gozo para él, era su delicia recordarla y obedecerla. Qué lección tan grande para tantos que consideran la palabra de Dios como una cárcel, una camisa de fuerza, o como irrelevante, o aburrida, o obsoleta, ¿verdad? Para David era una delicia, un manjar. Por ello la palabra pudo cumplir su propósito en la vida de David. Y el Señor Jesús dijo por eso en Juan capítulo 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús, la palabra de Dios, nuestra Biblia, ese es espíritu y es vida, dice, ¿no? Y así como el verbo, la palabra del Hijo de Dios dio vida y al universo y a esta tierra en la cual vivimos y a todas las formas de vida, así la palabra de Cristo también es espíritu para nuestro espíritu, es vida para nuestra alma, cuando las aflicciones nos quieren derrotar y matar. Nunca olvidemos eso. Pero el salmista añade: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Y cómo lo va a olvidar si ellos le devolvieron la vida cuando desfallecía por los enemigos, ¿verdad?, que lo afligían? Así también la palabra de Dios debe ser una delicia para nosotros. Esto es muy importante que lo entendamos y lleguemos a ello. La palabra de Dios debe ser una delicia para nosotros. Escucharla, leerla, estudiarla, meditarla y hablarla. Debe ser un gozo para nosotros, no un deber religioso, una obligación, porque si lo hacemos como un deber religioso, no va a servir para nada, no va a tener ningún provecho para nosotros. En cambio, si se convierte en una delicia para nuestra alma, será vida entonces para nosotros. Ahora, esta es una de las lecciones más importantes de este salmo, porque se repite varias veces. Por ejemplo, en el versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 77: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 174: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Vemos el salmista cómo se gozaba con la palabra de Dios. Por eso he dedicado este Salmo 119, el más largo de todos los salmos y el capítulo más largo de toda la Biblia, ¿verdad? Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Y por cuántas veces nosotros descuidamos la Biblia por leer otras cosas, por ver la televisión, ver las noticias, pero descuidamos esto que debe ser nuestra delicia, que debemos estar siempre con deseos de leerla, de comerla, comer la palabra de Dios todo el tiempo. Y llegamos a nuestro tercer punto. La palabra de Dios no solamente es vida, la palabra de Dios no solamente es demostrada por el universo en una forma absoluta, y no solamente es vida, sino que la palabra de Dios es victoria también para nosotros.
La palabra de Dios es victoria. Versículos 94 y 95. David dice, tuyo soy yo, hablándole de Dios, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Aquí David expresa su confianza en que la misma palabra le dará la victoria ante las maquinaciones de sus enemigos que buscan destruirlo. Pide a Dios que lo salve, pero lo hace como una afirmación de confianza, pues le dice, sálvame, después de recordarle, tuyo soy, tuyo soy yo, ¿verdad? Y porque también le ha buscado sus mandamientos y considerará siempre sus estatutos. Es decir, David tiene confianza absoluta en la victoria que Dios le dará sobre sus enemigos que buscan destruirlo por tres razones poderosas, que son también tres razones poderosas para nosotros de que saldremos victoriosos en toda circunstancia. Primero, que Él le pertenece por completo a Dios. Y ahora nosotros somos de Dios también. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, le pertenecemos, ¿verdad? Segundo, que siempre ha buscado sus mandamientos. Siempre ha buscado esos mandamientos para obedecerlos porque ama la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que siempre tendrá en cuenta los estatutos de Dios, la ley de Dios. Pues hermanos y hermanas, en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir por la pandemia, pero además porque va avanzando en el mundo la oposición a los valores y a los principios de la palabra de Dios. Y esta oposición va siendo cada vez más agresiva y violenta, ¿no? Y en nuestros días está siendo inclusive liderado por instituciones, organismos internacionales, como la ONU, y está siendo llevada esa oposición al campo legislativo y jurídico. Se está promoviendo leyes que van a ir frenando el ministerio de la Iglesia, la influencia del Evangelio. Entonces es vital que nosotros como cristianos nos hagamos más conscientes de que somos del Señor, le pertenecemos a Él, nuestra vida le pertenece, no nos pertenecemos a nosotros mismos, y que debemos ser siempre fieles a la palabra de Dios para vivir en victoria. Hermanos, no olvidemos esto. La oposición va a ser cada vez más fuerte. Quizá no lleguemos como en la China o en la India o en Pakistán, en algunos países donde hay persecución violenta, con muerte y todo ello, ¿verdad? Pero hoy día la persecución está en el campo de las ideas, pero se está volcando esta oposición al campo jurídico también, a las leyes. Y ya hay ciertos países en los cuales quien habla en contra de ciertos valores del mundo, o antivalores diríamos nosotros, ciertas tendencias actuales, pues terminan en la cárcel, son denunciados y son apresados. Esto está ocurriendo en muchos lugares y es muy posible que llegue también a nuestros países latinoamericanos. Entonces, mucho más importante y vital es saber quiénes somos, que le pertenecemos al Señor, y saber quién es Dios, que Él es nuestro defensor y que la palabra nos va a dar la victoria. No argumentos humanos, no es la lucha humana, no es la carne, es el Espíritu que se sobrepone y vence todas las cosas que el mundo nos pueda presentar, porque el mundo está manipulado, ya sabemos por quién. Y finalmente, y como corolario, el salmista declara rotundamente en el versículo 96, el último versículo de esta estrofa: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Como que no hubiera correlación entre ambas frases, ¿verdad? Pero lo que el salmista hace es presenta un contraste entre todo lo que es perfección para el ser humano, pero que es limitado y finito, con la palabra de Dios, que es amplia, abarca todo y es eterna. Pues bien, la historia pasada y presente demuestra lo ilusorio de la perfección humana. Por ejemplo, las culturas. Las culturas nacieron, los imperios nacieron, crecieron,
se desarrollaron admirablemente y adquirieron poder y gloria. Nabucodonosor, los faraones de Egipto, Alejandro Magno, los césares romanos, Napoleón, Hitler, Stalin y las potencias de hoy, que va a pasar lo mismo con ellas, ¿no? Si pensamos en la ciencia moderna, nacida bajo la influencia liberadora de la Reforma, del Evangelio, y que luego creció orgullosa de sus logros y al final se levantó contra el Creador, negándolo y poniendo al hombre en su lugar, ¿verdad? Hoy tiene que reconocer que mientras más conoce del universo, más ignorante tiene que reconocer, ¿no? Cada descubrimiento científico abre un campo de cosas más misteriosas, más desconocidas, más difíciles de comprender, más complejas, ¿verdad? De tal manera que el hombre, mientras más sabe, menos sabe del universo. Si pensamos en la tecnología, la asombrosa tecnología moderna que es capaz de inventar de todo para hacer la vida más cómoda del ser humano, sin embargo, cada invento tiene su lado negativo, tiene su efecto negativo, ¿no? Y el conjunto de estos logros de la tecnología está produciendo uno de los peores males en el mundo el día de hoy, como son los cambios climáticos, que está haciendo destrozos en cuántos países, ciudades. Estamos viendo las granizadas en todo el hemisferio norte, pero que han llegado al Brasil, a Puerto Rico, inundaciones por todos lados, lluvias torrenciales, huracanes, tormentas, ciclones, tornados, destruyendo todo, terremotos, volcanes como nunca antes, muchos volcanes erupcionando en diferentes lugares, hasta el famoso volcán Etna, ¿verdad? Ha vuelto a erupcionar. En fin, todo ello nos está mostrando que esas perfecciones tienen su fin. Ciudades modernas, hermosas, con rascacielos que desafían orgullosa la gravedad, ¿verdad? Como la Torre Dubái, con 828 metros de altura, 828 metros de altura, pero que pronto será superada por la Torre Jeddah en Arabia Saudita, que va a tener, ya lo están terminando, que va a tener 1007 metros de altura, 1 kilómetro de altura. Impresionante, ¿verdad? Sin embargo, no es otra cosa sino un monumento más a la soberbia humana. Nos recuerda la Torre de Babel. ¿Qué necesidad de un edificio de 1 kilómetro de altura? Pero es la soberbia, es el orgullo. Decir, somos capaces de esto. No necesitamos a Dios. Somos capaces de llegar al cielo con nuestra tecnología. Pero el fin de todo esto está predicho ya, hace 2000 años. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 19, la palabra de Dios dice esto. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Todos estos edificios van a caer. Absolutamente todos. No va a quedar uno solo en pie, como todas las perfecciones humanas. Todo va a caer. Pero por otro lado, está lo que dice el salmista. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio sobremanera es tu mandamiento, le dice a Dios. La palabra de Dios, eternamente vigente y poderosa, es amplia. Abarca todas las cosas, la vida, todas las acciones del ser humano, aquí en la tierra y en la eternidad. Hace siglos el profeta dijo en Isaías capítulo 40, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. Y siglos después el Señor Jesús lo reafirma en Mateo capítulo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo, ¿verdad? Concluyendo entonces nuestro estudio de hoy, Hebreos 11 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe. Pero nuestra fe está fundamentada en esa palabra escrita, en la revelación escrita de esa palabra, pero respaldada, como hemos visto, por el testimonio silencioso pero absoluto de este inmenso universo creado por Dios y en el cual vivimos. Por eso la palabra de Dios, por esa veracidad, por esa firmeza, por esa realidad, la palabra de Dios es vida para nosotros en los momentos de aflicción y victoria ante los ataques que puedan venir del enemigo. Pero para ello, y esta es la clave, la llave, el secreto, el corazón, para eso la palabra debe ser delicia para nuestro corazón. Debe ser delicia para nuestro corazón. Debemos amarla, gozarnos al escucharla, al leerla, al estudiarla, al meditarla y al hablarla, porque tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que compartir con otros, el precioso mensaje del Evangelio. Y en medio del relativismo y la incredulidad del mundo, nunca dudemos de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Recordemos al profesor que nos aconseja: cuando alguien te dice que no existe la verdad, te está pidiendo que no le creas. Entonces, no le creas, ¿no? Y sigamos gozosos y confiados y victoriosos, cualesquiera que sean las circunstancias que vengan en los próximos días y años. Amén. Porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es vida para nosotros. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y seamos de bendición a todos aquellos que nos rodean, a todos los que amamos y también a los que no conocemos. Que podamos llegar a ellos con este mensaje esperanzador, liberador y transformador de la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Deja tu comentario aquí abajo. No te olvides de darle like y comparte el enlace con tus amigos.